Amigos, sean todos ustedes bienvenidos al video de hoy, aquí, en su canal Historia y Leyendas de Culiacán, en el que trataremos del tema de el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, así que vamos al intro y al video. Este excelente edificio que se encuentra en la zona centro, entre las calles Ángel Flores y Donato Guerra, fue proyectado y construido el primer plano, por el arquitecto Luis F. Molina. Como pueden apreciar, destaca la admirable solución de la única torre que se apoya al frente del edificio, sobre el pórtico de acceso a la iglesia, y las cúpulas central y laterales, con sus remates de azulejos amarillos y azules. La base arquitectónica también es interesante, por la sólida expresión del estilo neoclásico lograda con múltiples detalles de cantera. El interior del recinto es muy austero y corresponde a la corriente neoclásica tan de moda en la época de su construcción. Como ya dijimos, el proyecto y gran parte de su construcción desde los cimientos hasta las bóvedas y su correspondiente fachada, fueron obra del ingeniero Luis F. Molina. La gestora de dicha obra fue nada menos que la esposa del general Francisco Cañedo, me refiero a la señora María Francisca de Jesús Batis, quien, con su empeño, buscó fondos entre los potentados locales para comprar el terreno en el que se debía construir el templo, y según esto, después de muchas gestiones que se hicieron con la venia y acuerdo del entonces obispo de la diócesis, José María de Jesús y Portugal Cerratos, 28 de octubre de 1888 hasta 28 de noviembre de 1898, que fue nombrado obispo de Saltillo, quedando como interino el obispo don José Omobono Anaya. Por cierto, el obispo Portugal fue quien casó aquí en Culiacán al ingeniero Molina con la señora Teresita de la Vega Amador. Trabajaron en el proyecto el párroco de Culiacán, señor cura don Melesio Monje, la señora Rafaela Vega de Yas, la señora Beatriz Aguirre de Andrade y sus hijos, la señora Rosario Amador de Martínez de Castro y otras respetables señoras y señores de esta ciudad. Pronto consiguieron 3 solares juntos. Pues ya que se consiguieron los solares en base al terreno que formaron, Molina hizo el proyecto del templo, el cual de inmediato fue aprobado, tanto por el obispo como por la junta del patronato que presidía la señora de Cañedo, pero había un problema. Cómo colocar o situar el templo, ya que era difícil dadas las características de dicho terreno, pues batallaron bastante, y finalmente, después de largas discusiones no lograron ponerse de acuerdo, por lo que de plano, le dejaron la decisión al ingeniero Molina, quien determinó colocarlo diagonalmente, según esto, para que tuviera un pequeño atrio justo frente a la esquina sureste que conforman las dos calles, argumentando que de esa manera, y dado que las dos calles que forman esquina eran y son muy reducidas, los concurrentes tuvieran mayor espacio al llegar. Y así se hizo. La construcción se inició el día 6 de junio de 1890, bajo la responsabilidad del sacerdote Melesio Monje. Posteriormente se entregó la responsabilidad del proyecto al presbítero Jesús Echavarría, quien únicamente utilizó los socavones abiertos para los cimientos y colocar ahí la primera piedra. En la ceremonia de la colocación de la primera piedra, estuvieron presentes las personalidades más importantes de aquel entonces, entre los que se destacaron Amado Andrade, Ricardo Martínez de Castro, Manuel Cloutier y su esposa doña Rafaela Andrade de Cloutier, además de 12 padrinos y 12 madrinas, quienes atestiguaron este acontecimiento, siendo gobernador del estado, el ingeniero Mariano Martínez de Castro. La primera misa se celebró el 3 de mayo de 1901, siendo obispo don José Omobono Anaya. Por cierto, de acuerdo con una entrevista que tuvimos con doña María del Corte Andrade, nos aseguró que el máximo benefactor para la construcción del templo fue su tío abuelo don Amado Andrade.
La construcción estuvo bajo la responsabilidad del obispo don José Omobono Anaya hasta finales de 1903, llegando a construir y poner en servicio una capilla, habilitando una de las sacristías ya techada, faltando de concluir la nave del templo. Siendo sucedido por el señor José María Francisco Rómulo de Jesús, mejor conocido como Jesús María Echevarría, con quien Molina también tenía muy buena relación, y aunque el obispo Echevarría se fue como obispo de Saltillo en 1905, en 1907 apoyó la continuación de la obra, por lo que el ingeniero Molina siguió construyendo ahora lo correspondiente a la mampostería con cantera rosa todo el frente, hasta una altura de 6 a 8 metros, en que la dejó por dos motivos: el primero porque, a principios del mes de abril de 1911, la obra fue detenida por falta de fondos, y el segundo, que sin duda fue el más importante, se debió a que, en el mes de mayo, el ingeniero Molina tuvo que salir apresuradamente de Sinaloa, ya que la revolución entró como tromba en Culiacán, y entre los jefes de la misma venía José María R. Cabanillas, personaje con el que Molina había tenido problemas cuando Cabanillas, de oficio carpintero, había trabajado con él en la construcción del kiosco de la Plazuela Rosales y salieron mal, y Cabanillas, que entonces no dijo nada por el poder y las influencias que tenía Molina, ahora que regresaba como uno de los jefes de la revuelta sinaloense, pues se la había jurado. Dicha amenaza llegó a oídas de Molina, y de inmediato salió de Culiacán para irse a refugiar a los Estados Unidos, y total que se fue sin terminar varias obras, entre otras el Mercado Garmendia y el Santuario, aunque en este último ya estaba techado y en él se celebraban misas. En esos días de la toma de Culiacán por las fuerzas revolucionarias de Juan M. Banderas y Ramón F. Iturbe, hubo varias batallas en la ciudad, y entre ellas, la que más duró fue la que se libró entre los revolucionarios y las fuerzas del coronel Luis G. Morelos, quien subió a su gente a la azotea de la iglesia para que le sirviera de trinchera. Viendo que las fuerzas revolucionarias lo superaban en número, estaba presto para resistir el tiempo que fuera necesario en espera de refuerzos. Para ello, además de las armas y parque, hizo que sus hombres subieran como bastimento 3 tanques de 200 litros con agua, unos sacos de galletas y otros con carne seca, además 2 damajuanas de mezcal. Luego, para evitar que los revolucionarios subieran, rompió las escaleras de acceso a la azotea y se dispuso a repeler el ataque. Así se mantuvo durante 2 días, en los que solo tuvo 4 bajas, cuyos cadáveres se levantaron de la parte superior del edificio, pues esos soldados federales, al quedar sin vida, fueron arrojados desde la azotea al suelo, quizás para evitar estar viéndolos o por el mal olor que despedirían al descomponerse los cuerpos, ya que además era a finales de mayo y ya el calor se dejaba sentir. En lo que toca a los revolucionarios, no se sabe cuántas bajas sufrieron en esa batalla. La rendición del general Higinio Aguilar, jefe federal de la plaza, y la súplica de rendición de una comitiva de mujeres, quienes le llevaban la promesa que a él y sus hombres se les respetaría la vida, y solo estarían como presos de guerra. Además, sus hombres ya estaban agotados por el sueño y el hambre, por lo que decidió rendirse y entregar la espada a Ramón F. Iturbe. Ya que el coronel G. Morelos se rindió, fue conducido a la cárcel, de donde una noche, no se sabe por orden de quién, se le sacó y condujo al Panteón Civil, en donde se le fusiló usando de paredón una de las bardas del lugar. Años después se culpó de tal ejecución al general Juan M. Banderas, quien tuvo que sufrir el encierro en una cárcel de la Ciudad de México, aunque él siempre juró y perjuró que nada tuvo que ver con el asunto. Y bueno, dado que, según se dice, se cuenta y se chismea, que por los planos y trabajo realizado en el santuario Molina no había cobrado ni un 5, ya cuando estaba en Estados Unidos, el obispo Echevarría desde la ciudad de Saltillo, le escribió para que le facilitara los planos, pero quizás por lo gastado que estaba el ingeniero no se los facilitó, sino que se los vendía, y como no pudieron ponerse de acuerdo en el precio, finalmente se optó por contratar a otro ingeniero para que continuara la obra, basándose más o menos en lo que ya estaba construido, aunque claro está que el resultado es distinto al proyecto original. De todas formas, el templo quedó bastante bien.
Finalmente les diremos que como resultado de la sangrienta batalla que ahí se libró, el edificio fue levemente dañado por las miles de balas que se alojaron en sus paredes. Y si bien es cierto que el lado exterior de las paredes de ladrillo no han sido revestidas o restauradas, esto se debe a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo prohíbe, debido a que según ellos, dichas horadaciones que aún se pueden apreciar en esas paredes, forman parte de la historia revolucionaria de la ciudad. Aunque cabe aclarar que en 1966, el padre Manuel Orozco Madrigal reparó un buen número de las perforaciones en el templo y realizó una modificación del altar.